Listo, entonces estamos haciendo el siguiente problema que me dice un recipiente de forma de tronco de pirámide cuadrangular regular de dimensiones arista de la base mayor 10, arista de la base menor 6 y arista lateral 8. Contiene agua hasta una altura de 5 metros. Calcular el volumen del agua. Lo que ya hemos hecho entonces es un bosquejo más o menos de la gráfica. Tenemos un tronco de pirámide y además que está apoyado en su base menor. La base menor es la más pequeña, ¿no es cierto? Esta arista es 10, esta arista es 6. Recuerden que como es un tronco de pirámide cuadrangular regular, al ser cuadrangular regular decimos que la base es un polígono regular, es decir, en este caso sería un cuadrado. ¿Ya? Me dice que tiene, además, bueno, tenemos una arista lateral que mide 8, esta arista lateral, y me dice que contiene agua hasta una altura de 5 metros. Y lo que me pide calcular es el volumen del agua. Es decir, lo que me pide encontrar es el volumen de este tronco de pirámide más pequeño. Luego lo que habíamos mencionado antes es cómo encontramos el volumen de un tronco de pirámide. Entonces el volumen es igual a, sería un tercio de los productos de la superficie de la base menor, la base mayor, más la raíz del producto de las bases, de las superficies, ¿no es cierto? Entonces para encontrar el volumen, utilizamos para encontrar el volumen utilizamos esta fórmula, que el volumen de un tronco es la altura sobre 3, la superficie de la base mayor, más la superficie de la base menor, más el producto de la raíz de las bases. ¿De acuerdo? Entonces lo que ahora a continuación tenemos que ver qué datos son los que nosotros ya tenemos. Ya tenemos o ya podemos encontrar la superficie de la base menor. Ya podemos encontrar también la altura. Bueno, aquí me faltó la altura, ¿no? Ya, lo que me faltaría aquí encontrar es la altura. Entonces, la altura ya tengo. Lo que me faltaría únicamente entonces sería ver cuánto mide o cómo podríamos encontrar la superficie de esta base. Si encontramos la superficie de esta base, ya se acaba el ejercicio. Entonces, para ello tenemos algunas formas de cómo podríamos nosotros ir planteando. La primera podría ser completar toda la pirámide, como habíamos mencionado antes, que está bien. Y la segunda sería trabajar únicamente con este trapecio. ¿Por qué podemos trabajar con este trapecio? Porque conocemos cuánto mide esta arista, conocemos cuánto, o podríamos encontrar cuánto mide este segmento de aquí, ¿no es cierto? Si yo me hago una imagen de lo que está arriba en cualquiera de la base mayor o la base menor, lo que tenemos a la final es un cuadrado. De colores, para que nos coincida con lo que tenemos, ¿ya? Ya, entonces lo que tenemos nosotros ahí sería un cuadrado, y lo que yo les digo es que encontremos este segmento de aquí. ¿Cómo encontramos este segmento? Lo que yo ya sé es cuánto miden los lados, ¿no es cierto? Yo sé que esto vale 10, y por ahí también vale 10. Y dado que es una pirámide cuadrangular regular, todos los lados miden 10. Aquí sería 10, aquí también sería 10. Acá también sería 10. Entonces, obviamente si es que yo prolongo esto, propiedad de los cuadrados, yo sé que la mitad de este segmento y el segmento de acá es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? De aquí para acá y de aquí para acá es exactamente lo mismo. Dado que este lado es 10 y este lado es 10, ¿cuánto mide todo este segmento de aquí? Es fácil encontrarlo, ¿no es cierto? Porque es un triángulo rectángulo, entonces tendríamos que eso sería raíz de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, y eso sería 10 raíz de 2. Todo esto mide 10 raíz de 2. Por ende, solamente una parte, ¿cuánto va a medir? Sería 5 raíz de 2, ¿no es cierto? Tendríamos que un pedacito mide 5 raíz de 2. Es decir, que 5 raíz de 2 mide justamente esta parte que está aquí. Ok.
Ya, mide 5 raíz de 2. De manera similar, lo que yo puedo hacer exactamente acá abajo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto creen que mide este segmento que está aquí? 3 raíz de 2. Exacto, 3 raíz de 2. Pero dijimos 3 y puse 2. De manera similar, aquí sería 3 raíz de 2. Siguiendo la misma idea que la que hicimos del cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo observo en la parte que está de color rojo, lo que tenemos es la siguiente figura. Yo tengo una figura así, más o menos así, así, por ahí más o menos, y así. Inclusive le quedamos un poquito más exagerado. Tenemos una figura más o menos así, ¿no es cierto? En donde acá arriba mide 5 raíz de 2, acá abajo es 3 raíz de 2, todo esto no sabemos cuánto vale, y aquí mide 8. Pero yo podría también encontrar cuánto mide toda esta altura, ¿no es cierto? Si esto es 5 raíz de 2, si acá abajo es 3 raíz de 2, aquí es 8. Entonces yo puedo dibujar sin problemas una recta de esta forma, ¿no es cierto? Y aquí sería también perpendicular. Obviamente lo que mide acá también mide lo que está acá arriba. Si lo que está aquí, esto es 5 raíz de 2, todo esto. Y aquí es 3 raíz de 2. ¿Cuánto mide este espacio de aquí chiquitito? 2 raíz de 2. Exacto, 2 raíz de 2, facilito, ¿no es cierto? Sería este pedazo 2 raíz de 2. Luego, sin problemas, ya podría calcular cuánto mide todo esto. Aquí es perpendicular, recuerden, ¿ya? Aquí, ¿por qué es perpendicular? Es porque justamente aquí es la altura. Acá también es perpendicular, ¿no es cierto? Aquí esta recta de aquí, estoy haciendo una construcción. Esta recta digo que sea paralela a esta recta que está por acá. Si aquí es perpendicular, acá arriba también sería perpendicular. Es decir, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y lo que vamos a aplicar aquí es el teorema de Pitágoras otra vez. ¿Y cuánto mide todo lo que está aquí? Nos pongamos en el cálculo. A mí me dice que es 2 raíz de 14, aproximadamente 7,48. ¿Cuánto les queda a ustedes? Sí, profe, si sales. Ya. 2 raíz de 14 y aproximadamente 7,48. Tenemos que es toda esta altura de aquí. ¿De acuerdo? Luego lo que nosotros vamos a hacer o que lo que podemos hacer sería la siguiente construcción. Por ejemplo, aquí de manera similar yo puedo también trazar esto de aquí, ¿no es cierto? Y no sabemos cuánto vale esto. Es decir, aquí trazaría una figura similar a la que está por aquí. O sea, sería más o menos así. Mi objetivo sería encontrar cuánto mide todo este espacio de aquí. ¿De acuerdo? Igual si quieren cambiémosle de color para que quede un poquito más claro esta parte. Dejémosle de color verde. Mi objetivo es encontrar cuánto mide eso. ¿Por qué encontramos eso? Para encontrar justamente la superficie de la base mayor, del tronco de donde está el líquido, donde está el agua. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros encontrar eso? Yo conozco toda la altura, mira. Voy a enmarcarle. De este triángulo que está aquí, que le estoy poniendo un poquito más asentado, yo conozco aquí bastantes cosas, ¿no es cierto? Conozco este lado, conozco toda la hipotenusa, conozco también todo este lado, que encontramos justamente ahorita. En cambio de la parte pequeña que nosotros nomás conocemos. Lo que yo conozco hasta el momento es cuánto mide este pedacito de aquí, ¿no es cierto? Aquí ya hemos hecho una construcción. Si aquí mide 3 raíz de 2, obviamente acá arriba también mide 3 raíz de 2, ¿no es cierto?
Eso mide también 3 raíz de 2. Entonces, hasta el momento sabemos que esta parte es 3 raíz de 2. ¿Qué más nosotros conocemos? Conocemos esta altura de acá, que esto es 5 unidades. Es decir, lo que está acá abajo es 5 unidades. 5 unidades. Mira. Entonces, si estamos de acuerdo que yo puedo decir que el triángulo grande sería semejante con el triángulo pequeño, ¿no es cierto? Entonces, sin problemas, yo puedo encontrar cuánto mide este segmento de aquí. Un poquitín más para acá. Ya, ¿cómo encontramos cuánto mide este segmento? Hacemos justamente por semejanza de triángulos. Planteemos la semejanza. Digo el segmento grande, aquí sería una fracción. El segmento grande que sería 2 raíz de 2. El segmento grande es al segmento pequeño, pongámosle ahí x, como el segmento grande, es decir, la altura, que era 7.48, o si no, 2 raíz de 14, para que nos quede más exacto. Dos raíz de 14. Y abajo sería la altura pequeña, que sería 5. Ya. Entonces aquí estamos llamando que x es este pedacito de aquí. Aquí está x. Entonces despejamos y ¿cuánto nos quedaría x? Eso no es difícil de despejar, ¿no es cierto? Uno coma 89, profe. 1.89. Igual los demás confirmarán por si acaso, ¿ya? X es igual a 1.89. ¿Sí? Si aquí trabajamos con aproximaciones y ya no con raíces, ¿cuánto mide todo el segmento que está aquí de color verde? Sería 3 raíz de 2, tomamos aproximaciones, 3 raíz de 2, y eso sería de sumarle más 1.89, y me queda 6.13. Es decir, lo que hemos encontrado es cuánto, que todo lo que está aquí mide 6.13. Sabemos que esta parte mide 6.13. Y con este 6.13 planteamos una idea similar al del cuadrado anterior para poder encontrar cuánto es uno de los lados, ¿no es cierto? Entonces pongamos, por ejemplo, más o menos por aquí así. Lo que yo conozco es cuánto mide toda esta diagonal. Porque sería el doble de 6.13, ¿no es cierto? Es decir, aquí sería 12.26, ¿no? Si eso es 12.26, y aquí llamamos A, y aquí también llamamos A, entonces ¿cuánto valdría A? Otra vez por el teorema de Pitágoras. Y ahí despejemos. El teorema de Pitágoras, ¿no? Que sería 12,26 al cuadrado, sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Despejamos, ¿y cuánto nos quedaría el lado A? 8,67 me salió así. Confirmen, ¿ya? Confirmen si ya me quedó 8.67, por favor. Sí, G867. Ya, chévere. Entonces lo que hacemos es ahora sí reemplazar en la fórmula, ¿no es cierto? Eso es todo. Entonces, ¿qué nos quedaría en la parte de la fórmula? ¿A qué sería igual el volumen? Recuerda que ahí en ese caso es la superficie de la base, ¿no? Aquí es superficie de la base mayor, que aquí en este caso sería 8,67 al cuadrado, más la superficie de la base menor, que sería 3 raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Hay que ver cuánto sale aproximadamente 3 raíz de 2 en decimales.
O si no, aquí te elevan al cuadrado mejor. Y por la raíz del producto de esos dos. Entonces, revisen, reemplacen los datos. ¿Y cuánto les quedaría eso? Recuerden que la altura es 3, es 5, ¿verdad? ¿No? Revisen cuánto les queda, porque a mí me queda que el volumen es 135,97. Revisen ya, tal vez me haya jalado en alguna parte. Ese sería el volumen de líquido. Si tienen alguna pregunta en alguna parte, pregunten de una vez, ¿ya? Profe, Dime. no sé si estoy mal, pero a mí me salió 244,58. 59, bro. Ya, revisen los demás, si es que yo me jalé, por si acaso. Ah, no, yo me jalé aquí. Yo me jalé aquí en una parte. Era para ver si estaban despiertos. 216,59 me sale. ¿Te quedó eso? Ah, aquí también, aquí me jalé también esta parte. A ver, dejen poner otra vez. A ver, la altura sería 5 sobre 3, ¿no es cierto? La base, la superficie de la base mayor tiene de lado 8,67. Ya. La base menor tiene de lado 6, ¿no es cierto? Más la raíz de 8,67 de las superficies, 271,98. Confirmen si les quedó eso. O sea, profe, yo le hice sin, o sea, el 8,77, perdón, el 8,67, primero le transformé y me queda 75,17. Y le hice, o sea, con los valores de las superficies y me sale 244,59. Ya. Confirmen más si les quedó eso de ahí también. Pero profe, o sea, le hago, o sea, todo elevándole al cuadrado, así como le dice usted, me sale 271,98. Ya, o sea, la fórmula es la que está en el libro, si está bien, o tienen ustedes otra forma. Porque tal vez esta edición no hay algunas correcciones a veces y no las cambiaron. La fórmula sí está bien, la que les dieron ustedes. Sí, G es igual. Ayer. Pero, profe, o sea, ¿usted qué recomienda? O sea, primero transformar las bases o de una si ya tenemos el dato de un lado, por ejemplo, en el caso de un cuadrilátero, de un cuadrado mejor. O sea, a mí me sale 197,30. ¿Quién da más? A ver, vamos reemplazando los datos a ver si es que tal vez ustedes o yo estamos reemplazando mal, ¿ya? Verán, para encontrar el volumen, hagámoslo igual aquí para que nos muestre todo bien bonito. Verán, para encontrar el volumen,
decíamos que es la altura sobre 3. La altura era 5, ¿no es cierto? Sobre 3. Ya. Luego que multiplica a la base mayor, decía. La base mayor era el que tenía 8,67, ¿no es cierto? Sería 8,67 elevado al cuadrado, porque es la superficie. Más la superficie de la base menor. En este caso la base menor era 6. 6 al cuadrado. Más la raíz. ¿La raíz de quién? Aquí hay... Más la raíz de quién? La raíz del producto de las bases, me dice, o sea, de la superficie de la base. La superficie de la base, ¿cómo encontramos? Sería 8,67 elevado al cuadrado. Y esto por 6 elevado al cuadrado. Entonces, ¿todo esto cuánto les queda? $271,98. Ya, y entonces, ¿cuál era el error? ¿Por qué no nos coincidía, no nos coincidía antes? Porque verá, o sea, yo al 6 al cuadrado le transformé y me quedaba 36. Y al 8,67 igual, me quedaba 75,17. ¿Ya? Pero, o sea, yo le hice con esos valores y me salía 244,59. A ver, si tienes 8,67 al cuadrado, te queda 75,17, ¿no es cierto? Y con esos valores de vuelta me sale 244,59. Entonces, profe, usted, o sea, ¿cómo recomienda usar, o sea, de una hacia el cuadrado o primero transformo las superficies de la base? No, o sea, en general es mejor, pero lo que pasa es que hay errores de aproximación. Sin embargo, los errores no deberían ser tan grandes. Sí, recomendación, revisa otra vez lo que aplazaste en la calco, tal vez copiaste mal alguno de los datos. ¿Sí? Pero aquí la primera cosa que hubiéramos mencionado es que el 867 tiene aquí errores de aproximación, primerito. ¿Sí? Por aquí aproximamos esta parte. Y segundo, yo les digo que pongan todo esto de aquí en la calco mejor. No vayan aproximando, porque si tú dices, bueno, el 867 al cuadrado, aquí tú ya aproximas una vez. Y acá también te aproximas otra vez. Mientras tú más aproximaciones hagas, vas a cometer mucho, mucho mayor el error. En cambio, si tú pones aquí toda una sola esta expresión en la cálculo, te sale mucho mejor, mucho más preciso el resultado. Aquí si bien cometes error de aproximación, pero sería solamente un error de aproximación. En cambio, antes tú tenías unos dos errores de aproximación y tal vez por eso, pero aún así es mucho. Yo creo que estabas apostando mal en la cálculo. Sí, profe, sí, sí, estaba mal. Ya, y no me acuerdo quién era la otra chica que también le quedó 291 que decían. ¿Ya viste cuál era el error? O sea, quedó 170,98. ¿Va? Ah, a ti sí te quedó bien entonces. A ver. A ver, sería entonces la de 5 tercios, 8,67 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más la raíz de 8,67 al cuadrado y 6 al cuadrado. Entonces, si aquí me queda 271,98. Esa me queda la respuesta. ¿Alguien tiene alguna otra observación del ejercicio? O ahí sí ya estamos claros. Ninguna pirámide, que digo, ninguna pregunta. Ya estaba revisando el ejercicio siguiente y digo pirámide. Obviamente voy a recortar algunas partes de aquí de lo que estamos haciendo, pero eso lo haría más tarde y luego ya lo subo, ¿ya? Creo que ahí se entiende un poquito más los dibujos, más que todo, para que les sirva después y ya les quede súper claro esta parte. Sí, que sí está claro todo. Ok. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Voy a moverme para abajito. Ok.
igual de manera similar, copien el enunciado. Uy, aquí no me han mandado bonito. Leyes que no se vea esto de ahí, ¿no? Dejen recortar. Ahí estamos. Y se los copien igual el ejercicio e intenten hacerle un par de segundos. Pero le va a servir ya. Listos, entonces el siguiente problema dice, en un tronco de pirámide cuadrangular regular, sus aristas laterales miden 15 unidades. El ángulo que forman dos caras laterales adyacentes es 120 y el área de la base mayor es el doble de la base menor. Calcular el área total, el área lateral, perdón. Ok, entonces igual de manera similar hagamos una gráfica. Tenemos un tronco de pirámide cuadrangular regular. Aquí sería sentado sobre su base mayor, a menos que me diga lo contrario, ¿ya? Ok. Ok, ahí tenemos más o menos la figura. Tenemos un tronco de pirámide cuadrangular regular. Sus aristas laterales miden 115 unidades, perdón. El ángulo que forman dos caras laterales adyacentes es de 120 grados. ¿Ya? Entonces, inicialmente lo que nosotros tenemos aquí es cuánto miden los ángulos que están aquí, ¿no es cierto? Y serían 90 y 90. ¿Ya? Además, lo que me está diciendo es, me está dando el ángulo diedro, ¿no es cierto? Pues vamos a trabajar también con esto de aquí para que sea un poquito más, no sea tan complicado. Ya. Ya. Entonces, por ejemplo, en esta parte, yo sé que aquí serían 90 grados, ¿de acuerdo? No sabemos cuántos son los ángulos de aquí. Recordemos que aquí en este caso son trapecios, ¿no es cierto? Las caras. Y además serían trapecios isósceles, ¿de acuerdo? Es decir, que este ángulo que está aquí sería igual que el ángulo que está por acá. Esos ángulos son iguales. ¿Ya?
Entonces, podemos ir trabajando por esa parte, porque, por ejemplo, ¿qué tal si es que nosotros hacemos el siguiente gráfico? Yo tomo esta lista lateral, ¿ya? Con esa lista lateral, lo que yo puedo decir es que aquí estaría el ángulo diedro. Trazamos para acá en forma perpendicular y trazamos para la otra cara aquí en forma perpendicular también. Luego el ángulo que está aquí sería justamente el ángulo diedro, el ángulo entre dos caras laterales. Entonces, este ángulo de aquí me dice que son 120. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar únicamente la fórmula del diedro del triedro. Es decir, lo que vamos a considerar nosotros sería únicamente esta parte de aquí. Para encontrar la fórmula del diedro del triedro, que es lo que habíamos mencionado, debemos tener aquí los tres ángulos, ¿no es cierto? O debemos tener alguno de los ángulos y tal vez el ángulo diedro. Lo que yo sé hasta el momento es cuánto mide el ángulo de la base, que son 90 grados. Además, yo sé que si aquí llamo ángulo 1 en esta cara que está atrás, en esta cara que está delante también va a ser ángulo, en esta cara que también está delante va a ser ángulo 1. Los ángulos son iguales. Insisto, en cada una de las caras tenemos un trapecio y además es un trapecio isósceles. Sí, recuerden que igual todas las caras son congruentes, es decir, tienen las mismas medidas, las mismas longitudes y los mismos ángulos. Es decir, ahí serían ángulos iguales. Luego, por la fórmula del diedro de triedro, es fácil encontrar cuánto sale el ángulo 1. Entonces encontremos cuánto sale el ángulo 1. Entonces nosotros tendríamos, ¿qué cosa? Que el coseno del ángulo diedro que va a ser igual. El coseno del ángulo diedro va a ser igual al coseno del... ¿De qué ángulo sería ahí? De 90. El coseno de 90. Y esto sería menos el coseno del ángulo 1, ¿no es cierto? Y el coseno también del ángulo 1, dividido por el seno del ángulo 1, por el seno del ángulo 1. ¿Estamos de acuerdo? Luego tendríamos que el coseno de el coseno de 120, aquí sería igual. Tendremos el coseno de 120, sería igual a coseno de 90. ¿Cuánto es coseno de 90? 0. 0, ¿no es cierto? Nos quedaría coseno de 1, que sería menos coseno cuadrado de 1, ¿no es cierto? Y abajo me quedaría sobre seno cuadrado de 1. Luego tendríamos que el seno, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, que es seno cuadrado de 1 por el coseno de 120. ¿Cuánto es el coseno de 120? Es menos un medio, ¿no es cierto? Aquí me quedaría menos un medio. Menos un medio del seno. Menos un medio del seno cuadrado. Va a ser igual a menos coseno cuadrado. Pero coseno cuadrado, ¿a qué es igual? O si quieren pueden dejar menos coseno cuadrado, ¿no? Si quieren como menos coseno cuadrado. Ya, pero el coseno cuadrado, ¿a qué es igual? Recuerden que seno cuadrado más coseno cuadrado era igual a 1. Es decir, el coseno cuadrado, ¿a qué sería igual? Es 1 menos el seno cuadrado, ¿no es cierto? Seno cuadrado de 1. Despejando. Por la identidad trigonométrica que ustedes ya conocen.
Entonces, despejando términos semejantes, si hacemos aquí en la parte de la izquierda ley de signos, sería menos 1 más seno cuadrado, o sea, otro lado va a ser menos seno cuadrado, ¿no es cierto? Sumando más un medio, igual ayudarme a revisar que esté sumando bien. Aquí sería 3 medios de seno cuadrado del ángulo 1. Y esto sería igual a menos 1. Confirmen si está bien despejado, por favor. Luego obviamente multiplicamos por menos 1 y despejamos y tendríamos que el seno cuadrado de 1, aquí sería igual. Ayudarán a despejar bien ya. Tal vez me haya jalado ahí en alguna parte. Y el seno cuadrado de 1 sería igual a 2/3, ¿no es cierto? Sacamos la raíz a los dos lados. ¿Cuánto nos quedaría el seno de 1? Y finalmente el ángulo 1, ¿cuánto nos quedaría? 54,74. ¿Cuánto dijeron? 54.64. Gracias. 54.74. Igual confirmarán los demás, ¿ya? Revisarán por si acaso. Sí, profe. Ya, chéverazo. Entonces lo que hemos hecho hasta el momento es únicamente encontrar cuánto nos queda el ángulo 1, ¿no es cierto? ¿Para qué será que nos sirve ese ángulo 1? Todavía no lo sabemos, pero probablemente sí nos va a servir. Porque el problema da para encontrar ese ángulo de... ¿Ya? Lo que me está pidiendo entonces en el ejercicio es encontrar el área de la base mayor. No, me piden encontrar el área lateral, ¿no es cierto? ¿Cómo encontramos el área lateral en un tronco de pirámide? ¿Tienen la fórmula? También había otra fórmula de eso, ¿no es cierto? Para encontrar el área lateral, aquí me dice que es el O producto. sea, los semiperímetros de las bases. Ajá, eso es lo que Yo dice. a la base menor, apotema, tronco de Ajá, pirámide. sí, eso mismo me dice, que es la suma de los semiperímetros por el apotema del tronco de pirámide. Entonces, para encontrar los perímetros o los semiperímetros, me haría falta encontrar cuánto valen cada uno de los lados. Y también me haría falta encontrar cuánto es el apotema de la pirámide, ¿no es cierto? Entonces, me parece que este ángulo que encontramos, el ángulo 1, me va a servir para encontrar el apotema de la pirámide. Listo, lo que ya hemos mencionado antes, entonces, lo que ya hemos mencionado antes es que mi objetivo para encontrar la superficie lateral, ¿cómo encontrábamos la superficie lateral? Pues para encontrar la superficie lateral, decíamos que era igual a los perímetros, el perímetro de la base mayor, más el perímetro de la base mayor, más el perímetro de la base menor, todo sobre 2, o si no el semiperímetro de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y eso vamos a multiplicar por el apotema de la pirámide, o en este caso el apotema del tronco de pirámide, ¿no es cierto? Ya, entonces, nuestro objetivo ahora sería encontrar cuánto mide realmente el perímetro de la base y el perímetro de la base menor y encontrar el apotema. Recordemos, aquí tenemos otro dato más que me dice que las aristas miden 15 unidades. Por ejemplo, si es que yo considero una de las aristas, esta me dice que mide 15 unidades. Estas serían 15 unidades. Ya.
El ángulo que forman las dos caras, esas ya utilizamos. Y me dice además que el área de la base mayor es el doble de la base menor. Y pide calcular el área total. Ya. Entonces, por ejemplo, podemos ahí intentar hacer alguna relación entre esos datos que nos está diciendo. Me dice que el área de la base mayor es el doble de la base menor. Entonces, por ejemplo, yo no sé cuánto mide, por ejemplo, esto. Digamos que esto lo llamamos A. Supongamos que eso vale X. Ok, se me hizo medio chueco. A ver, déjenme poner bonito. Ya, supongamos que esto es X y supongamos que esto de acá abajo en cambio es Y. Ok, ahí sí. Supongamos que el lado de la base menor, la más pequeña es X y el de la base mayor en cambio es Y. Aquí nos estaba dando una relación que me dice que el área de la base mayor es el doble de la base menor. Entonces yo tengo que el área de la base menor, ¿a qué sería igual? De la menor sería X al cuadrado, ¿no es cierto? El área de la base mayor, en cambio, sería igual a Y cuadrado. Entonces, lo que me está diciendo ahora es que el área de la base mayor, es el doble de la base menor, es 2 veces el área menor. Es decir, lo que aquí me quedaría sería, ¿qué cosa? Me diría que y elevado al cuadrado sería igual a 2 veces x elevado al cuadrado. Yo puedo sacar raíz cuadrada a los dos lados, ¿no es cierto? Recuerden que cuando yo sacaba raíz cuadrada me quedaba más menos. Sin embargo, aquí no me interesa tomar en cuenta la parte negativa, ¿no? Entonces simplemente sería que y va a ser igual a la raíz de 2 veces x. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte de aquí? Tendríamos que y es 2 raíz de 2 veces x. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O no hay ninguna pregunta? Hasta ahí. ¿Alguien alguna pregunta? Creo que no hay ninguna pregunta, eso es bueno. Ya, sabemos esta relación, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo también puedo observar es que lo que ya hemos mencionado antes, yo tengo justamente un trapecio ahí. De hecho, un trapecio isósceles. Entonces, vamos a dibujar el trapecio isósceles, ¿ya? Yo tengo un trapecio isósceles más o menos de esta forma. Incluso podríamos hacerle un poquito más extendido para que se note bien cómo tenemos el trapecio. Tenemos un trapecio más o menos de esta forma, ¿ya? En donde acá arriba sería la base menor, que sería X, lo que teníamos justamente en la misma idea anterior. Esto sería X. Por acá abajo tenemos que esto sería Y. No sé por qué no me deja poner. Esto sería Y. Ok. Esto sería 15 unidades. Y por aquí también habíamos encontrado un ángulo 1 que era 54.74. Entonces vamos a trabajar con todas las cosas que nosotros ya hemos encontrado. Insisto, esta parte sería X, esta parte sería Y, esta parte sería 15 y esta parte del ángulo digo que es 54.74. Voy a modificarle nuevamente un poquito esto para que me quede un poquitín más claro, ¿ya?
Entonces, más o menos por ahí, así tenemos más o menos la gráfica. Ya, entonces verán, cuando yo tengo un trapecio isósceles, yo puedo hacer algunas construcciones. Yo puedo construir tranquilamente de aquí para acá. Yo puedo también construir tranquilamente de aquí para acá. En donde obviamente si aquí es X, aquí también va a ser X. Solamente este pedazo que está aquí. Decíamos que Y es todo esto, ¿no es cierto? Entonces, una de las características también en los trapecios isósceles es que esta magnitud aquí, este segmento, mide lo mismo que el segmento que está por acá. Entonces, si este pedacito de aquí yo lo llamo Z, yo puedo encontrar cuánto es Z sin ningún problema, ¿no es cierto? Recuerden que aquí 54,71 es el ángulo 1, ¿no es cierto? Si no les gusta así, pongámosle mejor con el pintadito de ángulo. Bueno, aquí dice 70, pero aquí es 54. Aquí pongámosle algo medio bonito. Ok. Ya, recordemos aquí es el ángulo 1, que el ángulo 1 mide 54,74. Luego aquí podemos utilizar coseno del ángulo 1, sería cateto adyacente sobre hipotenusa y tenemos este pedazo. De manera similar yo podría encontrar cuánto mide el segmento de color rojo. ¿Sí? Recuerden que lo que está aquí, este trapecio, está un poco inclinado aquí en el tronco de pirámide. Además, recuerden que aquí sería perpendicular, es decir, que si yo encuentro cuánto mide este segmento, lo que realmente estamos encontrando que sería. Lo que aquí estamos encontrando realmente sería el apotema de la pirámide, o del tronco de pirámide. Eso es lo que estamos encontrando justamente en esta parte. Y con eso ya estaría prácticamente el ejercicio resuelto. Es decir, primero encontremos cuánto mide Z. Lo que yo diría, lo que vamos a decir, sería que el coseno de Z, ¿a qué va a ser igual? El coseno de Z sería el cateto adyacente, el coseno el coseno del ángulo 1, perdón, sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Podemos reemplazar cuánto es el ángulo 1, que es 54,74, y despejamos y cuánto les queda Z. 8,66. 8,66. Ya tenemos cuánto vale Z. De manera similar, yo puedo encontrar con otra función trigonométrica cuánto saldría el apotema, ¿no es cierto? Entonces podría ser, por ejemplo, seno, que también está sencillo de verlo. Seno del ángulo 1 sería cateto opuesto. Cateto opuesto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y podemos despejar cuánto nos queda el apotema. ¿Les queda 12,25? Sí, profe. Gracias. Entonces con esto estamos encontrando solamente en el trapecio. Insisto, este trapecio es de una cara. Y esta cosa está media inclinada. Recuerden que el apotema, lo que habíamos mencionado del apotema, es que aquí debe bajar en forma perpendicular. Entonces el apotema va algo más o menos así. Mira. Va así, pero aquí tiene que necesariamente ir en forma perpendicular. Algo más o menos así. Aquí se ve medio chistoso, pero aquí es perpendicular, ¿ya? Entonces cuando yo tengo aquí el apotema me va a casar más o menos como que por acá. Por aquí me va a casar el apotema. Pero sin problemas yo puedo trazar una construcción, ¿no es cierto? Entonces yo sé que aquí sería apotema, acá también sería apotema. Si esa cosa es X, aquí también sería X. Una observación igual importante cuando hacemos nosotros cuando hacemos, perdón, trapecios. Supongamos que esto mide 5 unidades y todo esto mide 10. Entonces, como es un trapecio isósceles, estos de aquí miden lo mismo. Tendrán cuidado con esa parte, ¿no es cierto? En este caso, si todo esto vale 10 y esto vale 5, entonces aquí sería 2.5 para acá y 2.5 para acá, miden exactamente lo mismo. ¿Yep? Entonces, con eso hemos encontrado cuánto vale Z y también hemos encontrado cuánto vale el apotema, ¿no es cierto?
Ahora, ¿cuál sería otro de mis objetivos? ¿Qué más podríamos nosotros hacer? Porque mi objetivo es encontrar cuánto sale X y cuánto sale Y, ¿no es cierto? Porque si tenemos cuánto sale X, cuánto sale Y, tenemos también el perímetro, el semiperímetro, tanto de la base mayor, tanto de la base menor, y también tendríamos el apotema, que es lo que queríamos justamente antes. Aquí es con... Entonces, ¿cómo encontraríamos X o cómo encontraríamos Y? Esa sería la pregunta ahora. Podríamos multiplicar 2 veces z y sumarle x para y. Eh, o sea, claro, Y es 2 veces Z más X. Ya, sí, podría ser. A ver, déjenme ver si es que sale así. Porque la idea está bien, pero no sé si es que vamos a caer ahí en... Profe, Dime. también puede hacerle como, o sea, como eso, en fin, es un triángulo. O sea, si forma arriba un triángulo, puede hacerle por ley de seno. ¿En qué parte arriba me dices? O sea, ese tronco de pirámide, arriba se forma un triángulo, ¿sí o qué? Entonces el ángulo que me queda arriba me sale que es 70,52. Entonces hago ley de senos para encontrar y. El ángulo que me queda arriba, dices 70. ¿Cuál es el ángulo que me queda Y arriba? le construyo toda la pirámide. Ya, Se forma un triángulo en cualquier cara. ya. Ya, entonces ahí puedo hacer ley de senos con el ángulo que me queda en la punta de la pirámide de cualquiera de las caras. Que va a ser... No te cacho muy bien qué cara me dices. La cara de acá arriba. Esta de acá arriba dices. las caras laterales, profe. Ya. ¿Qué pasa con las caras laterales? O sea, en fin, si usted lo extiende para arriba, eso le va a dar una pirámide, ¿verdad? Ah, quieres extender para hacer la pirámide. Ya. Ajá. Y o Luego, sea, con el ángulo que me queda en la punta de la pirámide, o sea, de las caras laterales, ya. ya pues, profe, como tengo ahí un triángulo isósceles, ay, no, olvídelo. Sí, te caché alguna cosa, pero ese 70 que decías, no sé de dónde sacaste ese ángulo. Bueno, ¿alguien más otra idea cómo podríamos hacerle? Porque ya nos falta únicamente encontrar ya sea solo X o solo Y. Encontramos eso y ya está. Asco. Profe, entonces sí podríamos hacerle como le dije, ¿o no? ¿Qué dijiste tú? No te escuché, no Eh, me acuerdo. multiplicar 2 veces z y sumarle x y es igualarle a la raíz de 2 por x. Ah, eso, en eso que iba a revisar. Sí, es que estaba haciéndole aquí una pizarra y como ya me dijeron otra cosa, me quedé en otra cosa. Claro, por un lado ya sé que Y es raíz de 2 veces X, por un lado. Por otro lado, yo también sé que Y sería 2 veces Z más X. Ajá, si tienes razón. Yo podría igualar esto y sí, parece que sí. 2 veces, ¿qué digo? Raíz de 2 veces X sería 2 veces Z. Y Z me quedó 8,66 más X. Y aquí sumo términos semejantes y sí, sí me despeja X. Sí tenías razón, que era mucho más sencillo así. Ya no estábamos complicando la existencia por ahí. Y a ver un poquito más por acá. Entonces tendríamos la siguiente parte, lo que decía, ¿cuál era tu nombre? Brandon, creo que era. Sí, profe. Sí, ya. Entonces vamos a hacer el sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces lo que decíamos, por un lado, ya sabemos que eh, tenemos que Y es raíz de 2 veces X, lo que ya hemos encontrado antes. ¿Por qué nos quedó eso? Porque decía que el área de la base mayor es el doble de la base menor. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos que Y también es todo esto, ¿no es cierto? Y Y sería la suma de Z. Aquí también decíamos que era Z porque es un trapecio isósceles.
más este pedazo de aquí. Y esto, como que hicimos una construcción, es un rectángulo, sería lo mismo que x. Es decir, ahí sería que y es igual a 2 veces z más x. Luego podemos hacer ahí un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Método de igualación es más sencillo, y es igual a y. Y tendríamos que sería raíz de 2. Raíz de 2 veces x, aquí sería igual 2 veces z, y z que ya habíamos encontrado antes, que era 8,66. Y eso sería más x. X no sabemos cuánto vale. De ahí podemos sumar términos semejantes. Si ponemos raíz de 2 aproximadamente en la cálculo, ¿cuánto nos quedaría? Sería 1.41 algo. Y esto del x que está a la izquierda pasa a restar. Me quedaría aproximadamente lo siguiente. Me quedaría 0,4142. Tenemos 4 decimales para que no haya tanto error de aproximación. Eso sería igual a x, ¿no? Eso sería igual a 2 por 8.66. Me quedaría 17.32. Y luego finalmente x, ¿cuánto sería? Eso dividimos para 0,4142. Y me queda que es 41.82, ¿no es cierto? Igual ayudarán a revisar si es que está bien, ¿ya? Si tal vez me jale en alguna parte. Sí, está bien, profe. Ya. Si es que... ya. Si es que hay algún error en alguna parte de ahí, avisarán, ya estarán revisando, por favor. Porque es mucho más difícil trabajar así en la compu que trabajar en la pizarra. La pizarra es más fácil. De los que te equivoques, ya corriges y ya no hay Inge, ningún una problema. pregunta. Raíz de 2 no es 1/41, Sí, tienes 0. sí, es que le pasé a restar. Mira, aquí tienes un X también. Entonces sería 1.41 algo X. Este que está sumando pasa a restar. Sería 1.41 menos 1, sería 0,41. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, dije, sí, sí, lo entendí. Ya, pero revisarán igual los cálculos. Ya tal vez, puede ser que me haya jalado en alguna parte. Así que ayudarán a revisar por si acaso. Como les digo, para hacer por aquí es mucho más complicado que hacer en una pizarra. Siempre es más complicado. Voy a mover un poquito más a la derecha para acabar de hacer esta parte, ¿ya? Eh, Vamos a ver. Ya tenemos más o menos por ahí. Ya estamos más o menos ahí, ¿ya? Entonces, lo que ya hemos mencionado antes, para encontrar la superficie lateral, me hacía falta encontrar las longitudes de los perímetros. Ya tenemos la longitud de un lado. Esperemos que no hayamos cometido ningún error en la cálculo. Lo que tendríamos entonces hasta el momento sería que x es igual a 41,82 y que y es igual ¿a qué sería igual y? Y sería raíz de 2 veces 41,82. ¿Y cuánto sería eso? $59 me dice. Ya, revisará si es que no hay algún error por ahí. Porque eso es lo que nos puede fallar, ¿ya?
Entonces, si es que encontramos cuánto sale X y cuánto sale Y, ahí sería fácil encontrar cuáles serían los perímetros, ¿no es cierto? Y cuál sería también el semiperímetro. Entonces, el perímetro de la base mayor, ¿cuánto sería? El perímetro de la base menor, ¿cuánto sería? El apotema que ya encontramos antes, y con eso podemos encontrar fácilmente cuánto es la superficie lateral. ¿Cuánto sería el perímetro de la base? Como es un cuadrado, sería 4 veces el lado, ¿no es cierto? Sería 4 veces Y en este caso. ¿Cuánto les queda 4 veces Y? 4 veces X en este caso. El apotema que ya encontramos antes. Y la superficie lateral, ¿cuánto les quedaría? No, ayudarán a revisar si tal vez tengo aquí algún error, pero aquí me queda 236.56. Y el otro me queda 167.28. El apotema ya tenemos. Y en cambio la superficie lateral sería el semiperímetro, es decir, el perímetro dividido para 2. Y esto multiplicado por el apotema. Y me queda 2473, dice. .52. Más que todo aquí revisen si no me jalé en reemplazar o despejar algo, ¿ya? Ese puede ser el error. Porque de ahí el razonamiento es correcto, así se debe hacer, todos estamos bien. Sin embargo, siempre es bueno revisar los cálculos por si acaso nos hayamos jalado en alguna parte. En algún despeje, principalmente en la última parte, ¿no? Eso es el problema ahorita. Porque si se dan cuenta no es complicado. O sea, una parte, ¿qué es lo que hicimos? El diedro del triedro. Y mira, ese ángulo que está, que encontramos el ángulo 1, me queda justamente aquí para encontrar el apotema del tronco y también este pedazo de acá de Z. Luego tú recuerdas las propiedades de los triángulos, de los trapecios isósceles. Tú sabes que este pedazo de aquí es igual que este pedazo de acá. Entonces con eso pudimos encontrar cuánto sale X y cuánto sale Y. Pero no es muy complicado, o sea, mírenle con calma y tengan más que todo cuidado con los datos. Reemplacen bien los datos, lean bien qué datos les están dando y comprueben en la cálculo si por si acaso yo me jalé en alguna parte.